Estamos viendo Bien por Casa. Pero no tienes la razón, porque será razón conmigo, que será razón conmigo. Gracias, amigos, continuamos aquí en Bien por Casa, 10 de la mañana con 33 minutos. Y pues ahora vamos a conversar acerca de una enfermedad terrible, como ya sabemos, que es el cáncer. Y en este caso en particular nos vamos a referir al cáncer de pulmón. ¿Cómo se desarrolla el cáncer de pulmón? ¿Qué indicios podría darnos? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede diagnosticar a tiempo? ¿Cuál es la forma de intervenir en este cáncer? ¿Qué podemos hacer? Y por supuesto también cómo podemos evitarlo. Así que vamos a conversar con la doctora Catherine Gutarra. Ella es médico neumóloga del INEN. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa para conversar un tema tan importante como es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón que tiene una estadística con cifras bastante altas en nuestro país, ¿verdad? Efectivamente, nosotros conocemos de que el cáncer de pulmón a nivel mundial, y esa es la importancia que tiene esta enfermedad, como tú dijiste, la incidencia de la tasa de mortalidad de la gente que muere por cáncer es el primer cáncer que mata, o sea, a la población en general de ambos sexos. En el Perú, según las tasas y la información que tenemos, es el segundo cáncer en mortalidad. El primero en el Perú tenemos el cáncer que nos mata es el estómago y en segundo lugar es el cáncer de pulmón. Pero nosotros nos preguntamos por qué es esta enfermedad tan letal, como tú has dicho, y tan peligrosa, y por qué es tan difícil de diagnosticar. Lamentablemente el cáncer de pulmón, cuando nosotros los médicos diagnosticamos, lo hacemos en estadios avanzados, donde probablemente el tratamiento que se le da es de repente no el curativo necesariamente. Y esto porque los síntomas que tiene el paciente no son síntomas muy fáciles de que la persona los detecte, ¿no? Entonces, hoy felizmente se han empleado formas para hacer un diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, así como las personas mayores de 40 años y son mujeres tienen que hacerse su mamografía. En pulmón estamos trabajando, se ha trabajado, ya las guías mundiales están recomendando de que debe haber un método fácil para que los pacientes puedan también hacerse estos exámenes y poder detectar de alguna manera en forma precoz el cáncer de pulmón. Y esto relacionado a los factores de riesgo que tiene el paciente para hacer cáncer de pulmón. Precisamente frente al tema de los factores de riesgo, todos sabemos mundialmente que el cigarrillo, ¿no? el tabaco está, digamos, como que en primer lugar en la lista. Sin embargo, todas las personas, digamos, que tienen cáncer de pulmón, ¿tienen como antecedente haber sido fumadoras o no necesariamente? Hay un 90% de posibilidades que las personas que fuman pueden hacer cáncer de pulmón, pero existen otros factores de riesgo que no están relacionados al tabaco. Por ejemplo, las personas que están expuestas al humo de leña, el que cocinan con leña, etcétera, etcétera, que nosotros médicos conocemos como combustible de biomasa, pero que la gente común es la gente que está expuesta al humo de leña, tiene el factor de riesgo para tener cáncer de pulmón. Las gentes que están expuestas al radón, que son las sustancias que están en el subsuelo, y las personas que están expuestas al asbesto. Pero incido en el segundo punto, que como bien he dicho, personas de 40 años, mujeres, y eso lo tenemos en los estudios latinoamericanos de Colombia y de Argentina, e incluso también en algunos lugares en Perú, donde se ha visto de que las personas mujeres están en los lugares expuestas al humo de leña y esa inhalación de esas sustancias tóxicas va a producirle en un tiempo determinado el cáncer de pulmón. Por eso que, como bien he dicho, no solo el tabaco es el factor de riesgo, sino también esas sustancias tóxicas nocivas que van a inflamar el pulmón y van a hacer que se produzca esa alteración de la célula y producir cáncer. Y las personas que, digamos, vienen a ser fumadores pasivos, me imagino que también, ¿verdad? Aquellas personas que de repente no fuman, digamos, fuman ellos, pero sí inhalan el humo de alguna forma porque tienen algún fumador cerca, ¿no? Claro, alguna literatura dice que existe un 12 o un 25% de fumadores pasivos que podrían hacer, por ejemplo, el adenocarcinoma de pulmón,
porque no solamente van a inhalar el principal, de la corriente principal, el humo, sino también el humo del ambiente, que es lo que va a hacer en correlación con las dos sustancias que pueda inhalar y tener de alguna forma un riesgo de que puedan tener cáncer de pulmón y otro tipo de cáncer, porque el tabaco no solamente produce cáncer de pulmón, sino otros tipos de cánceres más, como el cáncer de próstata, el de mama, el está relacionado, ¿no? Claro, entonces al inhalar esa sustancia, esos factores de riesgo existen y esa posibilidad de que el paciente pueda tener. Por eso es que ahora tenemos ambientes libres de humos de tabaco, ¿no? Justamente por esa tingencia de que el fumador de segunda mano puede hacer cáncer. Y en este caso, por ejemplo, con relación a los pulmones, personas que tienen alguna condición previa, ¿no? Por ejemplo, el asma, ¿no? Que es tan común también en nuestro país en estas épocas, sobre todo en zonas húmedas, en Lima metropolitana, que está también altamente polucionada, o alguna otra condición de enfermedad como un enfisema pulmonar. Son personas que están, digamos, que podrían desarrollar un cáncer, que tienen más probabilidades de desarrollar el cáncer de pulmón, o no necesariamente, no tiene nada que ver una cosa con otra. No, justamente en esto del diagnóstico diferencial, las personas que fuman pueden tener, entre otros tipos de cánceres, otra enfermedad que se conoce como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que nosotros conocemos comúnmente como la bronquitis crónica obstructiva o el enfisema. Esa persona que tiene el EPOC o el enfisema, como el factor de riesgo ha sido el tabaco, tiene un riesgo, más o menos, alguna literatura dice de un 5 al 7% de poder desarrollar cáncer de pulmón, porque están expuestos al mismo tóxico. Por eso dicen, quizás el EPOC puede ser la enfermedad centinela de cáncer de pulmón. Y la literatura dice, si yo sigo viendo a mi paciente con EPOC, con enfisema, lo sigo con pruebas funcionales, espirometrías, tomografías, quizás puedo detectar precozmente lo que es el cáncer de pulmón. Sin embargo, hoy por hoy, la guía mundial lo que nos recomienda es, aquí debemos hacer el seguimiento de algunas pruebas para detectar precozmente el cáncer de pulmón. Por ejemplo, las personas que están entre 20 y 75, entre 50 y 75 años, que fuman más de 30 paquetes año, a esas personas les tengo que hacer una prueba que está ya en nuestro medio, que se llama tomografía de baja dosis, o sea, con poca radiación. Les hago anualmente para detectar precozmente si tienen alguna manchita, algún nódulo, y detectar precozmente el cáncer de pulmón. Ya se puede, entonces. Esa forma de manejo de la tomografía de baja dosis, de baja radiación, que se ha empleado, ese estudio que se llama de screening de cáncer de pulmón o de despistaje de cáncer de pulmón, ya se puede hacer en ese grupo de pacientes. Esa es la tingencia, ¿no? Pacientes de 50 a 75 años que fumen más de 30 paquetes años, sí les puedo hacer el seguimiento. ¿Por qué hasta los 75? Es que es el rango que se está poniendo más o menos para no poner a pacientes mayores que tengan de repente otro tipo de complicaciones. Entonces, ese es el rango que se ha puesto para empezar a trabajar. España ha tenido muy buenos resultados del seguimiento de ese grupo de pacientes y los resultados es que se están detectando en forma precoz el cáncer de pulmón en relación a los estudios antiguos que se hacían de tomarles a todo el mundo radiografía de tórax. Se ha visto de que empleando este tipo de método, hoy el paciente con esos factores de riesgo podemos detectarlo precozmente y darle el tratamiento que se merece. Qué importante esto, y también en todo caso, bueno, cabe mencionar y hacer hincapié en aquellas personas que dicen, mira, yo tantos años fumando y hasta ahora no me ha pasado nada, no tengo nada. Muchas personas se aferran a esa idea y claro, el cáncer de pulmón no te da aviso. Entonces, digamos, aquellas personas que dicen, yo mira, tantos años fumando y no me pasa nada, de repente sí les está pasando, sí están desarrollando un cáncer de pulmón silente, ¿no? Que no ha dado ningún aviso aún. Esa es la clave de la respuesta, creo, la has dado muy bien, diciendo de que el cáncer es silencioso, no da síntomas, y lamentablemente en el Perú y en todos los países aún el diagnóstico es en estadio 3 o 4, donde el paciente ya viene con síntomas
de tos, baja de peso, tos con flema y sangre, donde de repente el estadio es 3 y 4 y ya el tratamiento que le vamos a dar a veces no es el más adecuado. Sin embargo, hoy el avance de la ciencia, el avance de la tecnología nos está permitiendo un grupo de pacientes que ameritan dar el tratamiento de quimioterapia, ese grupo de pacientes que básicamente se basa en los platinos, en los taxanos, bueno, eso es lo que los médicos manejamos, pero ahora se está desarrollando y ya tenemos la terapia biológica, que es terapia personalizada, que le va a permitir al paciente tener mejor sobrevida, tener mejor calidad de vida, porque va a actuar muy puntualmente en el tipo de células cancerosas, y eso al paciente que le digan que va a tener una sobrevida importante, incluso a veces solamente de meses, con calidad de vida, que es lo que se recomienda, ¿no? Entonces eso es lo que debemos de darle al paciente como una alternativa, porque a veces el paciente le dice, ¿sabe qué? Tiene cáncer de pulmón. La literatura refiere que hay un 17% a los 5 años de sobrevida, pero si le decimos tiene cáncer de pulmón, pero estas son tus alternativas, te vamos a dar este tratamiento biológico especializado, puntual, entonces el paciente ve con otra expectativa, de otra forma, asume la enfermedad, y puede seguir su tratamiento, ¿no? Con el médico. Tenemos preguntas del público. Percy Eduardo dice, yo tuve hemoptisis pulmonar y eso puede causar cáncer con el tiempo. Supongo que es una pregunta. En todo caso, cabría mencionar qué es hemoptisis. Claro, hemoptisis, y habría que ver qué edad tuvo Pedro. La hemoptisis es la tos con sangre, con rasgos de sangre, que puede ser desde una cucharita de sangre hasta medio vaso de sangre. Entonces, si yo pienso de que ese paciente tiene 20 años y ha hecho una tos con expectoración, con rasgos de sangre, la primera posibilidad es que ese paciente, yo voy a pensar, y que no tiene antecedentes genéticos de cáncer, es que ese paciente tenga tuberculosis. En nuestro medio, la primera causa de tos con hemoptisis en gente joven es hemoptisis por tuberculosis, o la otra posibilidad es por la cicatriz y la secuela que le ha dejado la tuberculosis, y que tiene una alta incidencia, ¿no? Claro, por supuesto. Y la segunda posibilidad es que sea una bronquiectasia. Pero si Pedro tuviera unos 65 años y tiene el factor de riesgo de haber fumado, ¿no?, una cajetilla o más de 20 paquetes año, y además de la hemoptisis tiene baja de peso, yo diría, en este paciente tengo que hacer el diagnóstico diferencial. Ok, por estar en el Perú le pido su examen para descartar la tuberculosis, pero además pienso, por el factor de riesgo, por lo que ha fumado y por esa sintomatología, que puede tener cáncer, ¿no? Y le hago todos los exámenes pertinentes, pasando de una tomografía, una broncoscopía, dependiendo de dónde se localice, para hacer el diagnóstico fino del tipo de cáncer de pulmón que tenga, y sobre eso darle tratamiento, ¿no es cierto? En todo caso, ya que hablamos de la tuberculosis, siendo una enfermedad de una tasa bastante alta de incidencia en nuestro país, incluso la tuberculosis multidrogo resistente, ¿no?, que también es una forma bien fuerte, bien intensa, ¿puede ser un antecedente válido para poder luego generar cáncer de pulmón? O sea, ¿se puede tomar como que, si tuvo tuberculosis es muy probable que también desarrolle cáncer de pulmón, o no? Hay un estudio realizado en China, y hay otros que se han realizado en relación al seguimiento que se han hecho a grupos de pacientes con tuberculosis, y se ha podido observar que este grupo de pacientes que han tenido tratamiento para tuberculosis no les han hecho multidrogo resistentes, porque ahí no hay el volumen que tenemos acá. Sí han podido detectar que la tuberculosis podría ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer pulmonar, sobre todo lo que a veces conocemos nosotros como el cáncer de la cicatriz, ¿no es cierto? Porque la tuberculosis deja una cicatriz y en esa cicatriz se desarrolla el cáncer. Sí hay una relación que se puede tener en cuenta como un factor de riesgo que se para tener cáncer de pulmón. Tenemos más preguntas del público. Tomás Ancajima dice, ¿qué examen se hace para descartar esta enfermedad al pulmón?
como había mencionado, felizmente ahora tenemos en nuestro medio este examen que es la tomografía de baja dosis, que es diferente a la tomografía normal que te hace para descartar otro tipo de patología pulmonar. La tomografía de baja dosis, pero se hace a las personas que tienen entre 50 y 75 años de edad y que además han fumado más de 30 paquetes año. Los médicos, cuando hacemos el screening, preguntamos también si ese paciente que es fumador tiene familiares con cáncer de cabeza y cuello o algún otro tipo de cáncer, porque eso va a contribuir además para hacer un buen screening. Le preguntamos si también es portador de enfisema, ¿no es cierto? Entonces, todos esos criterios se llenan en una ficha determinada y le hacemos este examen de screening, de despistaje de cáncer de pulmón, que hoy por hoy nos está permitiendo el poder realizar un diagnóstico temprano de cáncer pulmonar. España lo tiene muy bien desarrollado, tiene una casuística bastante amplia, igual que en Estados Unidos en algunos hospitales ya se ha implementado este sistema que poco a poco se está introduciendo en nuestro país para poder contribuir a hacer el diagnóstico temprano, que es lo que no tenemos por ahora. ¿Se puede realizar este diagnóstico en cualquier institución de salud o exclusivamente en el INEN? Por el momento hay instituciones privadas que están realizando también en neoplásicas, y hay otras instituciones que están implementando los sistemas, son tomógrafos especiales donde se hacen unas calibraciones especiales para poder desarrollar. Lo importante es tener la ficha del screening y hacer una buena detección, ¿no? Para que no podamos tener falsos positivos, ¿no? Claro. Lina Serpa nos escribe, dice: hola, mi consulta es si la queratina para el laseado de cabello es tóxico, puede causar cáncer. Mi mamá es cosmetóloga, gracias. Buena pregunta, se asocia mucho, si no me equivoco, con el asbesto. Claro, en realidad, Alina, diríamos de que una de las recomendaciones que nosotros hacemos a las personas que trabajan con cosmetología es evitar y tratar en lo posible de cuando hacen este tipo de manipulación, cubrirse la boca con unos respiradores especiales para evitar inhalar al pulmón estas sustancias tóxicas, porque lo primero que van a causar son enfermedad pulmonar intersticial difusa, o sea, fibrosis pulmonar, que está relacionado a eso, produce una inflamación importante, el pulmón se pone duro, ¿no es cierto? Es lo que es la fibrosis pulmonar, y el paciente no va a poder respirar cuando se expone a cantidades importantes y por tiempo importante, y el paciente además tiene alguna susceptibilidad. Esto a la larga podría desarrollarse en realidad cáncer, no hay estudios amplios que estén directamente relacionados, pero existe esa posibilidad, ¿no? Lo que está estudiado es el asbesto, el radón, el níquel, principalmente. Claro. Bueno, realmente ha sido muy amplio el tema, o en todo caso la conversación contigo, Catherine. Muchísimas gracias por la visita, y en todo caso, pues recordar, ¿no? Nuevamente que si tienes entre 50 y 75 años de edad y eres fumador, 30 paquetes al año, entonces sí te corresponde ir a hacerte este screening, esta prueba, este descarte de cáncer al pulmón. Bueno, pues definitivamente estamos avanzando, la tecnología está avanzando y nos está permitiendo pues cada vez poder identificarlo por lo menos un poquito antes, ¿verdad? No solo en este caso, en el caso de este cáncer, sino en otros tipos de cáncer también, y yo pienso que cuando uno se adelanta es mejor, ¿no? Decirles a toda la población que creo que lo más importante y el mensaje preventivo es decirle que no estén expuestos al humo de tabaco, que no fumen. Ahora son jóvenes, pero reflexionen que también a los jóvenes, como siempre digo, el mensaje les produce envejecimiento precoz a las chicas de la piel, disfunción eréctil en los jóvenes, y evitar fumar, y a la parte que cocina, evitar y manejar el tema de las cocinas mejoradas. Y agradecerte siempre por tu espacio que nos brindas para poder poner en comunicación a las personas sobre este tema tan importante como es el cáncer. Por el contrario, gracias a ti, Catherine. Ok, un aplauso para nuestra invitada, gracias.
Nos vamos al corte y al volver en nuestra secuencia, ¿cómo haríamos? Vamos a aprender a preparar diferentes tipos de risotto. El risotto de quinoa, risotto de arroz, risotto de toto, de tutti. Nos vamos al corte y regresamos con este más aquí en Bien por Casa. No te muevas.